El día de hoy vamos a ver la plática que se llama Educar para la vida, no para el momento. Como dice mi Sandra, ya hemos impartido en otras ocasiones. Y pues mi nombre, me presento rápidamente, mi nombre es Claudia Gómez, soy psicóloga educativa. Tengo una maestría en educación y me he especializado, adelante, y certificado en disciplina positiva. Ese es el área que más manejo, ¿no? El área de disciplina positiva con padres de familia, es a lo que más me dedico. Entonces, bueno, espero poderles compartir un poco de la experiencia que he tenido, ¿no? Tanto en pláticas como en consultas con los chicos, ¿no? Bueno, también he estado del lado en el aula como maestra, como psicóloga en el aula también. Y bueno, esto se los comparto un poquito nada más para que sepan como antecedentes de dónde viene toda esta información, ¿no? Ok, pues vamos iniciando con la plática y hablamos de un concepto que se llama instinto de protección, ¿sí? Hoy vamos a ver un concepto que tal vez algunos han escuchado, otros no, pero se suma de dos partes. Primer parte de la que se suma es instinto de protección. Y aparecen aquí dos imágenes como de mamá, porque casi siempre si tú pones en el buscador instinto de protección, aparece la madre, ¿no? Pero, no es cierto, también el padre tiene instinto de protección, ¿no? Se da más por la madre porque pues nosotros somos quienes lo llevamos en la panza y todo es cuestión de protegerlo, pero hay muchísimos videos, no sé si los han visto, donde el padre también sale al rescate, ¿no? Cuando el niño se va a caer del columpio o algo y entra luego el papá a salvarlo, ¿no? Entonces, está de los dos lados. Este es el primer concepto del que vamos a tomar. El segundo es padres estresados. No sé si a alguno le suene o no. Yo soy mamá para nada, ¿no? Es cierto que vivimos en una época súper distinta en la que nosotros fuimos criados, ¿no? En la que era mucho más relajada la tarde, en la que muchas veces solo uno de los dos trabajaba, y ahora es más común que los dos trabajemos, que los dos hagan cosas, que hay mucho más tráfico, entonces que la agenda está más llena y que como salen cada vez más conceptos e ideas de que, ay, para que tu hijo sea mejor puedes hacer esto y llevarlo a esta clase y a esta otra, y entonces eso mismo va haciendo que nuestra agenda se vaya retacando de cosas, saturando, y que estemos, por lo tanto, mucho más estresados como padres, ¿no? Aparte de que no es solo lo que nos dice los amigos, ¿no? Antes tal vez una amiga, la hermana, la vecina te decía como, oye, yo estoy notando esto, pero ahora cuando uno tiene dudas, tendemos mucho más a buscar, ¿no? Como, ¿qué hago con esto, no? A preguntar en el grupo de Facebook, de los vecinos, demás, ¿no? Entonces, esas dos cosas, el hecho de que yo tengo este instinto de proteger a mi hijo, más el hecho de que vivimos en una época donde estamos mucho más acelerados, mucho más estresados, genera este concepto, que es el que les decía del que vamos a hablar, que se llama hiperpaternidad. ¿Lo habían escuchado? No. Por ahí tal vez algunos lo conocen, o bueno, algunas de las características de helicóptero, ¿no? De estar todo el tiempo así como viendo qué está pasando con mi hijo, ¿no? Y en esta plática vamos a tratar de llegar a un punto medio, ¿no? Porque no es tampoco como me alejo totalmente, ¿no? Pero sí voy a proteger, sí voy a cuidar, pero ¿dónde está ese balance, ¿no? Ese punto medio. Entonces, ¿qué es esto de hiperpaternidad? De lo que vamos a hablar. ¿Qué características tiene? Voy a mencionar algunas. Hablar en plural. Ya me voy porque tenemos tarea. Tenemos clase de música, ya me tengo que ir corriendo, ¿no? Hablar en plural es una de las principales características porque ¿quién tiene tarea? El niño, ¿no? Que ya en esta etapa es en la que empezamos a cambiar, ¿no? Porque apenas van entrando a secundaria y entonces ya va a dejar de ser el niño, ¿sí? Pero sí es cierto que estamos acostumbrados de repente a decir, tenemos esto. Y desde ahí viene el hecho de que le voy quitando un poquito esa responsabilidad, ¿no? Sin decírselo. Pero ya al hablar yo de tenemos, pues ya le hice también mi responsabilidad, ¿vale? Entonces, 2, obsesión por la estimulación precoz. Y aquí, digo, yo también trabajé en estimulación temprana un buen tiempo. ¿Y qué sucede? Que ahora
se va cambiando esta palabra por estimulación, perdón, estimulación adecuada, ¿sí? Que más que temprana, porque por lo mismo de que queremos como cada vez que mi hijo sea mejor y mejor, entonces de repente le empiezo a enseñar, quiero que lea a los 2 años, ¿no? Como hay ciertos niños que salen de repente videitos de ya sabe leer, o ya sabe hablar, o ya sabe sumar. Entonces, de repente eso lo puedo ver como bueno, pero tampoco es tan bueno en el sentido de estar estimulando antes de tiempo, ¿no? También puede traer sus desventajas. Por eso más bien nos vamos a estimulación adecuada, ¿vale? O como a su edad, está bien. Agendas repletas es otra de las características que les decía, es como de aquí saliendo de a veces cuando llegan al consultorio les digo, ¿y a qué hora hace tarea? No, pues a las 8 de la noche que llegamos a la casa, ¿no? Porque a esa hora llegamos, en muchas de las ocasiones se da. Entonces, esa es otra de las características. Adelante. Otra de las características es el enfrentamiento con maestros o figuras de autoridad. ¿A qué se refiere esto? Que cuando mi hijo tiene un problema, mi hijo o hija tiene un problema, lo primero que hago es, solicito como hablar con el profesor para resolver el problema, ¿no? Entonces, esto de enfrentamiento podría, bueno, ahorita vamos a ir hablando de cómo lo podemos cambiar, ¿no? Obviamente, esto es nada más para que identifiquen características y ahorita vamos a hablar del cómo lo puedo hacer para que sí yo estar ahí para apoyar, pero a la vez no pasar esa línea, ¿no? De sobreproteger o de resolver, ¿vale? Otra de las características se les dice con frecuencia que son súper especiales. Esta parte de que es súper especial, pues sí, digo, tu hijo siempre va a ser súper especial para ti, pero no para el resto del mundo, ¿no? Entonces, el hecho de que yo leía constantemente, ¿qué hace que de repente él llegue a la escuela y cuando le dicen algún maestro, alguna maestra, algún compañero que su trabajo no está súper hermoso, como le dijo mamá, entonces es cuando vienen los problemas en él, ¿no? Porque a él le habían dicho que él era todo, ¿no? Que él lo había hecho genial. Entonces, aquí sí voy a dar una pequeña estrategia de una investigación que leí en alguna ocasión que decía que ¿qué niños creías que tenían mejor autoestima? Hicieron un estudio en 2 grupos y a un grupo los papás les decían constantemente que su dibujo era hermoso, que eran súper buenos pintores, que eran así como muchos cumplidos y elogios y hasta demás, ¿no? Para que su autoestima esté bien. Y del otro lado, papás que no decían nada, no, tampoco negativo, solo no decían nada. ¿Cuál creían que tenía mejor autoestima? Y bueno, cuando yo la leí, que estaba estudiando psicología, yo dije, pues los que les dicen cosas, ¿no? Pues no, resulta que era al revés, porque no está mal, ¿no? Que lo hagamos, pero sucede que cuando lo hacemos, tendemos a hacerlo porque yo veo súper especial a mi hijo, a decirle de verdad, es que eres el pintor más excelente que existe, ¿no? Entonces, eso no es cierto, eso no es una verdad. O sea, puede que su dibujo me gustó, ¿sí? Pero no sé si es el mejor pintor del mundo o no. Entonces, podemos cambiar esa palabra por algo de, me encantó tu dibujo. Eso es muy diferente a decirle, eres un muy buen pintor, ¿sale? Porque entonces volvemos a esta parte que va a llegar a la escuela y la maestra le va a decir, pues te faltó esto, esto y esto, ¿no? Con una rúbrica en mano y le va a decir, esto está mal hecho. Y entonces llega a casa y, no, ¿cómo que está mal hecho si el trabajo de mi hijo estuvo perfecto, ¿no? Pues sí, perfecto para tus ojos, ¿verdad? Pero no para otros, entonces esa es otra de las características, ¿ok? Otro, miedo a que no pueda, a que no sea feliz o a que no tenga amigos. Este miedo se va dando cada vez más y entonces como los papás vivimos con más miedo, pues también se los vamos transmitiendo a ellos, ¿no? Esos miedos, que es otra de las características. Otra es uso de la tecnología, pero para supervisar, gestionar o controlar, que cada vez se da mucho más estos grupos de WhatsApp, de Facebook, en los que, oye, que la maestra le dejó tal tarea, ¿por qué? A ver, no, vamos a ir todos a decir que no les pongan esto por esto y esto y esto, ¿no? Entonces, esa tecnología para supervisar o gestionar es la que ya pasa a hiperpaternidad, porque entonces ya estoy haciendo otra vez el rol de mi hijo, ¿no? Ya él es el que le toca, en todo caso, ir aprendiendo a resolver, sobre todo en la etapa en la que están sus hijos, ¿sí? Que ya no mamá me va a resolver todo. Buscar lo mejor para él o para ella.
Y cuando hacíamos esta presentación a mí me hacía ruido esto de, ay, pues claro que quiero lo mejor para mi hijo, ¿no? Sí, sí, es cierto, sí lo vamos a buscar. Pero esta característica va más enfocada a veces busco una escuela de deporte que sea la que más campeonatos tiene porque a esa quiero meter a mi hijo, ¿sí? Y entonces resulta que esa escuela me queda a 1 hora de tráfico y 1 hora de regreso, ¿no? Y entonces ahí es cuando llegan al consultorio de repente y me dicen, pues sí, llegamos a las 8. Y yo veo a la gente y digo, pues sí, ¿verdad? No hay de otra forma de que llegues más temprano. Pero entonces esto de buscar lo mejor para mi hijo, ¿qué tanto, o sea, qué pros y qué contras tiene el hecho de que esté en una escuela que tiene los mayores campeonatos, ¿no? O el hecho de que viva más relajado, más tranquilo, y yo también, ¿no? Y tener este tiempo para él o para ella. Evitarle contacto con situaciones complicadas. Que si está muy complicado eso, que si va a ir a la escuela y su suéter se rompió y puede ser que se burlen de él, pues mejor no, que no vaya, para que no se le complique el día, ¿no? Entonces, ahí otra vez estoy resolviendo. Evitarle consecuencias para que no sufra también, como te voy a quitar el iPad por tantos días, y a los 3 días ya lo veo sufriendo y como, ok, pero no lo vuelvas a hacer, ¿no? Entonces, esta parte de quitar una consecuencia por el miedo a que él sufra. O evitarle responsabilidades porque pues pobrecito ya tiene mucha carga, ¿no? Y aquí en esta de evitarle responsabilidades, yo creo que es de las principales en las que nos vamos a enfocar, en las responsabilidades. Cuando un paciente nuevo llega al consultorio, casi siempre al llenar preguntamos qué responsabilidades tiene en casa, ¿no? Y esta parte de responsabilidades en casa es bien importante porque los papás de repente nos dicen, es que no, a esa edad yo ya sabía prepararme un sándwich, ¿no? O a esa edad yo ya podía hacer mi tarea solo o sola. Entonces, vamos a esta parte de a esa edad, a ti qué responsabilidades te asignaban, ¿no? Y entonces, claro que eran muchas más las cosas que nosotros hacíamos a la edad que lo que ellos hacen ahora a esa edad. Entonces, por eso es algo bien importante, clave de esta plática. Ok, ¿qué consecuencias va a traer todo esto de lo que estamos hablando? Pues que son chicos mucho menos tolerantes a la frustración porque acostumbran a tener todo resuelto, ¿sí? Entonces cuando alguien no les resuelve se frustran mucho más rápido. Hijos más exigentes también. Pérdida de autonomía, es esto a lo que me refería, como ya no son capaces de, ¿sí? Y entonces después ya nos va a dar miedo que es que le va a pegar en su autoestima porque no sabe hacerlo, ¿no? Pero entonces vamos soltándoles actividades, vamos soltándoles responsabilidades. Pérdida de la capacidad de esfuerzo, que se va a esforzar menos porque pues, ¿para qué, verdad? Si al final alguien va a venir a salvarme. Menos tiempo para la recreación, es otra de las consecuencias que decíamos, porque como quiero darle esto y esto y esto, entonces ya no le queda tiempo libre. Familia estresada, hijos con miedo, como les decía, cuando nosotros teníamos más miedo de lo estoy haciendo bien o no, como papá o como mamá, entonces voy transmitiendo también esos miedos. Y también son chicos o chicas con menos sentido de grupo, ¿no? De pertenencia o poca empatía, como poco interés por cómo está el otro, ¿no? Porque me interesa el cómo estoy yo y qué tengo en este momento. También son por lo general personas incapaces o con dificultad para comunicarse positivamente. El ejemplo del profesor o profesora que si yo veo que mi hijo está teniendo un problema con el profesor, yo quiero ir a resolverlo, entonces él no aprende a comunicar sus necesidades, a comunicar su inquietud, a comunicar que se sintió ofendido con tal cosa que dijo este compañero o el mismo profesor o profesora. Entonces le voy a ir permitiendo como resolver para que no suceda esto. Y pues son jóvenes que cada vez llegan mucho más, adolescentes y hasta niños, ansiosos o estresados porque tienen que como estar, ¿no? En lo mejor de esto, en lo mejor de esto. Y bueno, aquí van unas preguntitas para ustedes. ¿Has sentido como papá o como mamá cansancio, falta de sueño, falta de tiempo para la pareja o para ti mismo, para ti misma? Estado de alerta permanente. No, ¿verdad? Nadie. Todos.
ya casi no frecuento a mis amistades o salgo poco a bailar, ¿no? O ya no puedo ir al gimnasio o a mis actividades por cómo tengo el día desaturado. Habló de mí todo el día. No, todo esto sucede en otras escuelas, no aquí. ¿Has sentido que quieres que te quiera, ¿no? Pero así como quiero que me extrañe mi hijo, entonces doy todo para que mi hijo me quiera mucho. Lo llevo y lo traigo todo el tiempo. Cargo mochilas o cargo loncheras. Esta es bien importante porque la mochila es como de las más, como lo más representativo, ¿no? Es tuyo, es tu carga, ¿sí? O sea, cuando nos la ponemos está pesada, sí, esa es como tu responsabilidad en este momento. Entonces el hecho de hasta que yo le cargue porque está muy pesada para él, ya tiene también otro significado, ¿no? Que no es nada más el hecho de que no se lastime la espalda, pues, sino ya esta parte de querer hacer todo porque él esté bien, ¿no? Me siento culpable si no estoy a la salida, ¿no? O me siento culpable si la maestra me dice que él pegó, porque entonces tal vez, o que él hizo algo, ¿no? Porque entonces tal vez yo lo estoy regando como mamá o como papá. Y es bien diferente sentir como, oh, pues, ¿qué está pasando? Algo tengo que hacer, a sentir culpa o a darme como latigazos de que estoy haciendo mal, ¿no? Perdón, no quiero repetir con mi hijo lo que mis padres hicieron conmigo. Esa también es como una parte clave porque no nos culpo, pero sí, el hecho de que haya tantos estudios y tanto nuevo en cuanto a que no educar con golpes, que no educar como con tanta autoridad, ¿no? Tan autoritarios, que porque les hacía daño, ¿no? Pero nos lo tomamos como muy al extremo y entonces ahora el hijo o hija es quien decide todo, ¿no? Como, ¿qué quieres de comer? Ahí estoy, esto es de comer, ¿no? Y tampoco es un castigo o que lo hago sufrir, pues, o sea, le estoy dando de comer, ¿sí? Entonces, esta parte creo que ahí estaba lo que les decía del equilibrio, que nos fuimos hasta el otro extremo en el que ahora él tiene todo el derecho o toda la posibilidad de decidir sobre muchas cosas que todavía no son acordes a su edad, ¿vale? Si llora me siento mal y es lógico que pues cuando un hijo llora pues uno siente como, porque pues se siente feo, ¿no? Ver a tu hijo o hija llorar, por supuesto, pero también es diferente a estar como decía, como, ay, para que no llore está bien, te doy esto que querías, ¿no? Entonces ahí es donde hay que definir el límite. Al despedirlo de la escuela, así de la filotota, y yo, ay, cuídate mi amor, la bendición, que te vaya bien, te amo, te quiero, y el beso y todo, pero como se refiere cuando lo hago como demasiado, que hasta le transmito angustia de dejarlo, ¿no? Como si yo no estuviera contenta con dejarlo, o si yo pienso que lo voy a dejar en un lugar que no es como adecuado para él, ¿sale? Porque desde que elegimos la escuela la elijo pues porque ya hice mi investigación y pienso que esto es lo mejor para él. Entonces no transmitir este miedo de te voy a dejar aquí, quién sabe qué va a pasar. Le pregunto todo el tiempo cómo está. Si no puede hacer algo, se lo hago yo. Esta es otra muy común. Y muchas veces, digo, yo me he cachado también como mamá, muchas veces lo hacemos no por... O sea, lo hacemos por la prisa, por lo mismo de que vivimos estresados, ¿no? Como, a ver, tráeme tus zapatos que están allá. Perdón que interrumpa. Voy yo por el par de zapatos porque creo que él no lo puede hacer, ¿sí? Pero entonces, aunque sí lo pueda hacer, ya le mandé este mensaje de tú no puedes, ¿no? Y al ratito, ¿qué pasa? Que ya cuando nos agarran el modo, como, ¿cuáles? Por allá pato para que uno vaya corriendo a hacerlo, ¿sí? Porque saben que andamos con la prisa, ¿sí? Entonces, todo es parte de, pues, si yo escojo también una escuela, la otra vez platicaba con alguien que me decía, es que de aquí no me voy a ir nunca, o sea, por lo menos hasta que mi hijo termine secundaria, porque la escuela me queda a 5 minutos, no voy a cambiar eso por nada, ¿no? No voy a cambiar eso por 1 hora, 2 horas. Entonces, uno hay que valorarlo, ¿no? Sí es cierto, a veces no se puede, a veces sí, cuando se puede, pues también equilibrar eso, ¿no?
está antes como él que todo lo mío, ¿no? Que mis padres, que mis amigos. Y ahí puede sonar egoísta, pero es como la mascarilla del avión, ¿no? ¿Qué te dicen cuando te subes al avión y la mascarilla, a quién se la tienes que poner primero si traes un menor? Al adulto. Tú primero, porque si no te la pones tú primero no puedes ayudar a tu hijo, ¿sí? O a tu hija. Entonces es lo mismo, o sea, tengo que estar primero atento a mis necesidades también, ¿sí? Y no es ser egoísta, al revés, es yo estar bien para él o para ella, ¿vale? Pido perdón, ¿no? Le pido perdón por, ay, es que no llegué a tiempo, perdóname, hijo, como, o sea, eso también es cederle, como darle como ese tú estás bien en todo y yo la regué, ¿no? O pedirle perdón porque le pedí que hiciera algo y él no quería, ¿no? Y yo no sabía que no quería y entonces te pido una disculpa. Si es diferente acercarte con tu hijo o hija y decirle, oye, ¿sabes qué? La regué, no debía haber gritado ayer, ¿no? A pedir, como, perdóname por favor, ¿no? Ok, y bueno, todo esto viene de pues aquí la pregunta sería esta parte del miedo, ¿quién está educando, no? ¿El miedo o tú? ¿Este miedo a no hacerlo bien o tú? La otra vez una mamá me decía que estando en su terapia, en terapia le decían que a veces los médicos, por ejemplo, te dan una indicación, ¿no? Cuando tu hijo está enfermo. Me sonó bastante lógico, porque a veces el médico te dice, no tiene nada, yo lo veo excelente, ya le hice estos estudios y está bien su hijo. Pero tú como mamá o papá sabes que tiene algo, ¿no? Algo de este instinto te dice que tiene algo más, ¿no? Y entonces ella decía, pues es que a veces también hay que hacer caso a lo que nosotros decimos y no solo a lo que me dice el internet o el doctor o la vecina, ¿no? O sea, porque muchas veces por la época en la que vivimos estamos, como decíamos, comparando más que creyendo en lo que yo creo que está bien para mi hijo o hija, ¿no? También confiar en nosotros mismos, ¿sí? Entonces, para que eso no suceda y para que ese miedo no nos domine, ¿no? Este miedo a equivocarme como mamá o papá, miedo a decirle que no y porque lo voy a traumar o porque va a sufrir si le digo que no. Este miedo a no darles todo lo que yo considero que se merece, ¿no? Es que se merece el iPhone, o es que todos sus amiguitos lo tienen y él no, ¿cómo? Va a sufrir. Entonces, ese miedo es el que a veces nos domina y entonces empieza a educarnos más que nosotros. A no conseguir que sean felices. O a no conseguir hijos perfectos, ¿no? O a que sufran. En a no conseguir que sean felices, varias pláticas que damos empezamos preguntándoles a los papás qué deseas para tu hijo, ¿no? O qué es lo que más quisieras para tu hijo. Y muchos, en conclusión, es que sea feliz, ¿sí? Que tenga lo que tenga, como que pueda ser feliz. Pero entonces, esta plática por lo mismo le denominamos educar para la vida, no para el momento. Porque que sea feliz no lo voy a lograr dándole en el momento lo que él me está solicitando, ¿sí? Eso no es igual a ser feliz. Sí, va a ser feliz en ese instante. Pero en el momento en que alguien no se lo dé, va a sufrir y va a sufrir gacho, ¿sí? Va a llegar a la escuela y se va a topar con pared. En un trabajo le van a decir que no. En una entrevista le van a decir que no. Y ahí es donde sufren. Entonces, por eso es que le pusimos entrenarlo para la vida, no para el momento. Y surge esta palabra que nos encanta, que trabajamos muchísimo, que se llama resiliencia. No sé si la habían escuchado o no. Yo a los niños cuando trabajo en consultorio se los pongo el ejemplo como un cojín, ¿no? Agarramos un cojín o una esponja. Hay videitos ahí en YouTube de una esponja. Que la aplastas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa esponja, como todos nosotros y como nuestros hijos, se van a enfrentar a muchas dificultades, ¿sí? A muchas adversidades en su vida. Y entonces esta resiliencia es, la estoy aplastando, la está aplastando alguien más porque va a suceder, porque en el mundo suceden esas cosas, y es capaz por sí mismo de que cuando le quito esto, regresa, ¿no? A su estado natural, ¿sí? Regresa, no se quedó aplastado, pues. Darle expresión. Ajá, entonces, ¿qué sucede? Esta palabra resiliencia habla de esta capacidad de hacer frente a las dificultades o adversidades de la vida
para que se sienta mejor y se desarrolle más saludable emocionalmente para lograr sus metas personales, ¿no? Sus metas, no las de mamá o las de papá. Esto va a hacer entonces que sí sea feliz por sí mismo, a pesar de que le van a decir que no, a pesar de que se va a topar con pared muchas veces en la vida, a pesar de que le van a pasar cosas feas como a todos nos han sucedido, ¿sí? Entonces vayamos como agarrando, ¿no?, este concepto para buscar más bien hijos resilientes, ¿sí? Porque entonces un hijo resiliente pues va a ser feliz por sí mismo, esté yo o no esté, ¿sí? O sea, ya no estoy yo para darle lo que él necesitaba en ese momento, porque no pudo hacer la tarea y se la hago yo o entro yo al quite, ¿no? Porque tenía examen y pues ¿cómo va a reprobar? Mejor me pongo yo a hacerlo con él, ¿sí? Vamos entonces a las estrategias que nos van a ayudar a lograrlo, ¿no? A irlo desarrollando. Vamos a buscando, dice aquí personas y no superpersonas. Esta frase nos gustó mucho cuando leíamos el libro y hicimos la presentación. Ofrécele a tu hijo herramientas para que se enfrente a la vida, para que tenga resistencia a la frustración, para que sea autónomo y para que sea persona y no superpersona, ¿no? Para que sea una persona feliz, ¿sí? Sana. Ajá. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues vamos quitando intervenir de manera inmediata. Y aquí le llamamos sana desatención. Sana, ¿eh? No vayan a decir, la psicóloga me dijo que ya me podía ir y que ahí lo dejara. No. Sana desatención. Me gustó mucho el concepto porque habla de sí estar, sí observar. Él sabe que estás ahí, él o ella sabe que estás ahí, pero no intervenir de manera inmediata, ¿sí? No intervenir de manera inmediata habla de, llegan conmigo y oiga, es que mi hijo me dijo que, o mi hijo llegó llorando porque la maestra le dijo tal cosa, y pues ya hice cita para ir a hablar con ella. Sana desatención, ¿qué sería? Sana desatención, primero de secundaria estamos hablando, ¿sí? Pues, a ver, ¿qué sentiste? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué se te ocurre hacer para resolver esta situación? ¿no? Entonces, sí estoy ahí presente, sí sabe que me interesan sus problemas, pero no se lo resolví yo de manera inmediata. Le pregunto, ¿por qué? Porque de esa forma tú te enteras. ¿Cómo está tu hijo? Te vas enterando si tiene la capacidad o no, ¿sí? Si no nos quedamos en esta duda de, no sé si sabe resolver un problema o no. No sabes porque no le has permitido resolver el problema, ¿sale? Entonces vayamos permitiéndole en cosas acorde a su edad, ¿sí? ¿Qué se te ocurre hacer? Bueno, ya, no, pues es que me da pena hablar, por lo general les da pena hablar con la maestra, ¿no? Bueno, te da pena, pero hay que resolverlo, ¿no? También muchas veces les da pena que papá o mamá vayan, ¿no? Y entonces dicen, no vayas ni se te ocurra, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Pero sí estar al pendiente de que lo solucione, pero eso, de que él, ¿no? Y no es inmediata mi intervención, ¿sale? Se le cayó la jarra de agua y por lo general es como, ay, a ver, muévete, y entre la misma prisa y todo, ¿quién limpia? Nosotros, ¿verdad? Pues no, o sea, entonces permitirle que él, ok, pues se cayó, todos cometemos errores, pues órale, vaya por la escoba, recoja, trapea, ¿no? Lo que tenga que hacer, ¿vale? Y entonces eso me va a permitir evitar estar al pendiente todo el día de lo que está haciendo y relajarte, confiar, fluir, ¿no? Como mamá o como papá, ¿vale? ¿Qué consecuencias va a traer esto? ¿Qué consecuencias va a traer el que yo lo haga? Pues van a ser hijos resilientes sobre todo, hijos más creativos. ¿Por qué creativos? Porque se les va a ocurrir mil y una ideas que les aseguro que tal vez ni a ustedes se les había ocurrido para solucionar un problema, ¿no? Leí por ahí en internet de una mamá que se quedó sin, no sé, que su control no servía, ¿no? Para el carro, para prender el carro, y que se le cerró el mundo, ¿y qué hago? Le llamo un Uber.
Entonces, permitirles de alguna forma como ir resolviendo, ¿sí? Que se conocen a sí mismos, poseedores de una autoestima adecuada, que se conocen a sí mismos, sobre todo porque esto de la autoestima adecuada se la van a dar ellos mismos. No es como que yo le puedo regalar a mi hijo, ten, aquí está tu autoestima, ¿no? Se la van a ir construyendo. ¿Y cómo se la van a ir construyendo? Cuando se dan cuenta de que son capaces. Esto que decía de la jarra o de las responsabilidades, ¿se acuerdan que les decía que las responsabilidades era una clave? ¿Por qué? Porque si yo le pongo a mi hijo la responsabilidad de lavar la ropa, entonces él se sabe capaz de, ¿sí? Y sí se le va a atorar la primera vez y uno tiene que estar consciente de qué tanto puedes como, no, esto no, porque se va a descomponer, ¿no? Y cuesta carísimo. O en esto sí puedo ir soltando responsabilidades para que vaya aprendiendo y se vaya dando cuenta y conociendo a sí mismo. En esto soy bueno, en esto no tanto. Pero entonces eso hace sí que vaya formando una autoestima, pues, porque se da cuenta de todo lo que es capaz. Que la mayoría de los hijos son capaces de mil y un cosas, ¿sí? Muchos. Y si no es de, ok, no soy muy bueno en mate, pero soy muy bueno pintando, ¿no? O pero soy muy bueno platicando, o sea, dando una plática. Sí. Responsables. Son hijos más responsables, obviamente. Son hijos preocupados por el bien común. ¿Por qué? Pues nada más, no nada más me preocupo porque yo tenga lo que quiero, sino por los demás. Son hijos capaces de pensar en los sentimientos de los demás y sobre todo capaces de tolerar la frustración. ¿Por qué? Porque sí se van a frustrar, sí es cierto. Si los pones a que laven la ropa y nunca lo han hecho, sí se van a frustrar. Pero la diferencia es que estoy yo ahí para guiarlo, para acompañarlo, ¿no? Era lo que decíamos, la sana desatención. O sea, hazlo. ¿Te vas a equivocar? Sí, sí te vas a equivocar. Pero estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos aprendido mucho más de las veces que nos equivocamos, ¿cierto? De las veces que nos equivocamos aprendemos mucho más. Entonces, permítele que se equivoque, permítele que se frustre. No está mal, no se va a traumar por frustrarse, porque todos nos hemos frustrado. Pero porque vas a estar ahí para acompañarlo, para guiarlo. O sea, no te voy a aventar al ruedo y te voy a dejar solito, pues. Aquí estoy. Y él se da cuenta que aquí estoy y que me entero de tus cosas. Solo ya no las resuelvo de inmediato. ¿Vale? Y sobre todo que han aprendido a ser felices por sí mismos. Otras herramientas para educar sin miedo. Confía en sus habilidades, las habilidades de él o de ella, confía, y también en las tuyas. ¿Okay? Evita compararle con el resto de los niños o de las niñas. Es que él ya lee a esta edad, o es que él ya sabe sumar, es que él ya sabe las divisiones, es que él... Pues evitemos como comparaciones porque cada uno es bien diferente. Y también evita compararte a ti con otros padres porque tu historia es bien distinta a lo que vivió él o lo que vivió ella. Entonces vamos evitando y como les decía, confíen en lo que les dicen, ¿no? Y es diferente escuchar opiniones, pero a final de cuentas yo decido por lo que me nace, ¿no? Por lo que creo es mejor para él o para ella. Dale responsabilidades. Juega con él o con ella. Esta es básica porque, bueno, ya en la edad que están, tal vez la cambiaríamos por alguna actividad que a ellos les guste, ¿no? Como vámonos al boliche, vámonos al cafecito, vámonos al no sé, museos, si les gustan los museos, a lo que les guste, alguna actividad que a ellos les guste, vámonos a correr juntos, ¿no? Vámonos al cine. ¿Por qué? Porque esto es indispensable, porque en esos momentos son en los que los niños más fluyen, ¿no? Más se dejan. Yo estoy especializada, yo trabajo con preescolar y primaria sobre todo, en consultas, ¿no? En pláticas, y por fuera he trabajado con todas las edades, pero en mi consultorio trabajo con ellos y me he especializado en juego. ¿Por qué en el juego? Porque ahí los papás y los hijos sale todo tu ser, ¿vale? O sea, si hasta, ¡ay, no, hiciste trampa! Y robarte la tarjeta y todo eso, esa parte sale y esa parte es como muy natural. Entonces ahí es donde más puedes ver a tu hijo o hija que tanto ha ido avanzando, ¿no? Y verte a ti mismo también, cómo lo estás haciendo. Cuando jugamos un juego, yo le permito o me doy cuenta de esta capacidad que tiene, ¿no? Un ejemplo con un niño de
6 añitos, el rompecabezas en el consultorio se rompió la caja. Y entonces pues uno como papá rápido, hasta porque no, es el rompecabezas de la psicóloga, pues rápido repararlo, ¿no? Entonces yo decía, permítele, deja ver qué hace, ¿no? Con la caja rota. Tuve una idea padrísima para reparar la caja rota que ni yo ni los papás hubiéramos pensado. Y entonces eso es lo que me permite el juego. Los momentos de juego me permiten como relajarme, dejar fluir. ¿Qué pasa? Es un rompecabezas, no pasa nada, ¿no? Yo les decía, todo lo que está aquí en mi consultorio está para eso. Obviamente yo sé que les puede pasar muchas cosas. Y ustedes también pueden tener cosas en casa que sepan que pues va a pasar, ¿no? Eso. De ahí va a aprender. Permítele que se aburra. Estoy aburrido y ahí anda uno. ¿Qué más? ¿A dónde te llevo? ¿Qué más hago para que no te aburras, mi niño? Y nosotros cuando decíamos, ni se nos ocurriera, ¿no? Decir, estoy aburrida, mamá. Ahí está la escoba, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces, pues que ni se nos ocurriera. No estemos resolviéndoles. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo permita que se aburra, le va a dejar correr, ¿sí? Y entonces ser mucho más creativo y ponerse a hacer cosas productivas, ¿vale? Obvio si no está con el teléfono, ¿no? La tablet, porque pues entonces ya no le permitía aburrirse. Eso no es permitirle aburrirse, ¿eh? No se vale. No se vale. A limpiar zapatos le digo a la mía. Sí, lo que sea, lavar trastes o lo que sea. Dile que no, también. Es válido decirle que no en cosas en las que yo sé que no es aún para tu edad, ¿no? En otra plática que doy, tengo un ejemplo de un chico que solicita ver una película. Y quiero ver esta película. Y papá o mamá, no, porque no es para tu edad. Pero mamá, todos los niños de mi edad, todos los niños de mi salón ya la vieron, por favor, la quiero ver. Y no, porque no es para tu edad. Pero ándale, por favor. Bueno, pues está bien, tráetela. Pero luego no andes llorando, ¿eh? ¿Qué pasa? La ve a las 3 de la mañana llorando en su cuarto, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Y entonces te dije. Pues no, no te dije. O sea, me agarro y digo, dije que no porque no es para tu edad y punto, ¿no? Porque al final de cuentas quien va a resolver el problema es uno, ¿no? Y la consecuencia también es para ti, ¿sí? Entonces, este dije que no, pues hacerlo valer, ¿no? Cuando tú sabes que no es para su edad. Haz que colaborar en casa sea una norma. Todos vivimos aquí, todos lo ensuciamos, todos colaboramos. Evita hacer sus deberes. Evita cargar su mochila. Ya pusimos el ejemplo del por qué la mochila es tan simbólica. O bueno, en caso de niños más pequeños, si es que tienen niños más pequeños, el juguete. Se quiso traer el juguete, pero ya a la mitad del camino ya no lo quiere cargar. ¿Y quién lo carga? Mamá o papá, pues no, o sea, tú te lo quisiste traer, esa es tu responsabilidad y no le va a pasar nada pues por cargar el juguete que él se quiso traer, ¿sí? Prepáralo para el camino en lugar de adecuar el camino para él, como dicen, ¿no? Que en vez de darle el pescado lo enseñes a pescar. Evita resolver los problemas por él. Y aquí yo sobre todo me iría estamos en una escuela, la cuestión de la escuela también, hasta qué punto. Porque de repente, pues también cuando estaba en prepa o en universidad, te tocaba ver papás llegar a resolver el problema de prepa o de universidad, cuando no le permití, pues, o sí, tal vez a esa edad ya no tiene dices, ay, sí es cierto, no se atreve a ir a hablar con el profe, pues entonces vayamos permitiéndoselo desde ahorita, ¿no? O no se atreve a hablar con el compañero o con la compañera. Y permite que tome decisiones acorde a su edad, ¿sale? Aunque creas que no son la correcta. Porque muchas veces creemos que no es lo correcto, tal vez. Yo le tengo un vestido y para tal evento y ella se quiere poner otro. Digo, obviamente dentro de lo que nosotros pues consideramos, ¿no? Porque me imagino que lo que está en el closet es ropa que ustedes aprobaron, ¿verdad? Entonces ya está ahí en el closet y ella quiso agarrar el vestido que no el que yo creía que era mejor para ella. Pues si es acorde a su edad y es una decisión que ella está tomando, bueno, yo tal vez le digo que no, porque qué tal que va a sufrir, que le van a hacer bullying, que le van a decir que se ve bien fea, que no le combina. Y entonces ahí es donde estoy interviniendo como de más,
¿no? Porque es una decisión de ella, y tal vez al revés, tal vez me doy cuenta cuando regrese que ella se sintió bien cómoda, ¿no? O bien segura, o que le dijeron algo y dijo, no me importa, a mí me gusta mi vestido. Y entonces te das cuenta de esas habilidades que tiene tu hijo, de esa autoestima que tiene, de esa creencia en sí mismo, pero no me voy a dar cuenta de eso si no le permito, pues, ¿sale? Si le resuelvo antes de. Entonces todo esto es, pues, lo que llamamos hiperpaternidad. Y pues vamos cerrando con una reflexión, ¿no? Para que se lleven también a casa, que se pregunten si hace cuánto tiempo no te permites perder el tiempo, ¿no? Como relajarte, fluir, como vámonos. Que hasta hacer un picnic, por ejemplo, sí, vámonos de picnic ahorita, salió de imprevisto, qué padre. Y entonces, no, espérame, voy a reagarrar todo, ¿no? Como tengo que llevar el mantel, tengo que llevar la botella, tengo que llevar esto, tengo que llevar el bloqueador, tengo que llevar... Ya no fue relajante, pues, ¿no? Porque ya tengo que hacer burritos, porque qué tal que les dé hambre. O sea, fluye, relájate, ¿vale? No. Insisto, eso no pasa aquí, ¿eh? No, todos los ejemplos que pongo no son de aquí. Vivo acelerado o estresado todo el tiempo, como siento que como no tengo un respiro. Mis hijos o hijas tienen todas las tardes de la semana ocupadas con alguna actividad extra. Como familia tenemos tarde libre sin planes para esto mismo de dejar que fluya. ¿Y qué puedo hacer para vivir mejor, ¿no? Como les decía, en este equilibrio de que entiendo que en muchas ocasiones no se puede, ¿no? Como el ejemplo que les decía de, pues yo de aquí no me mudo porque me queda 5 minutos la escuela, pues qué padrísimo, ¿no? Pero hay ocasiones en las que no se puede, habrá ocasiones en las que sí puedo hacer algo, ¿no? Hay cosas en las que sí puedo hacer algo, como esta clase que les decía extra, porque a veces ni siquiera ellos, yo estoy súper a favor de que los niños tengan o hijos tengan alguna actividad extra, ¿no? Es muy sana, muchas veces el deporte es sano, pero ¿para qué está en el deporte, no? ¿Por salud o para que obtenga una medalla, ¿no? O sea, entonces ahí está la diferencia, ¿no? En el ¿para qué? Y entonces ese ¿para qué? ¿Cómo está la balanza? Pues, ¿qué le da a mi vida de estrés o qué le da de satisfacción? A la mía y a la de él o ella. Yo pienso que ahí el que dice usted, no, pues por una medalla, pues también no estás preparando un hijo para ser un hijo mediocre, o sea, tienes que saber que tiene que llegar a lo máximo, que lo tienes que esforzar a que sea a que se esfuerce, sí, por supuesto. Yo estoy de acuerdo en que se esfuercen, ¿sí? Eso no lo niego y al revés, por eso es que les ponemos responsabilidades, por eso es que busco que haga cosas de provecho, ¿sí? Eso no se quita, más no el hecho de que si no tiene esto, entonces no vale, pues, porque hay chicos o chicas que no se les da eso, pero tienen muchas otras habilidades y entonces como están frustrados porque no la tuvieron, pues, y tú puedes saber que tienes habilidades, sí, es cierto, como yo puedo saber que las matemáticas se me dieron muchísimo y siempre pasé con 10 el examen de matemáticas, no me gustan y no sería ingeniero, ¿sale? Y entonces muchas veces los papás estamos como, pero es que tienes todo para hacerlo. Pues sí, pero no soy feliz con eso, ¿sí? Entonces también esta balanza de, eso no significa que yo no sea ingeniero, que no me voy a esforzar, que no voy a salir adelante, que no voy a tener éxito, pues, en la vida, ¿sí? Entonces, pues vamos buscando, como les decía, ese punto como equilibrio, ¿sí? Entre sí, obviamente el esfuerzo, claro que sí, porque es diferente esta mediocridad, dejar de, a un esfuerzo. Pero para un chico que se le dificulta mucho, que digamos como neurológicamente se le dificulta la matemática y se sacaba 6 y un mes se sacó 7, es tan logro como el hecho de que se sacó 10 y muchas veces hasta más, ¿no? Porque muchas veces te da. Yo les puedo decir que yo, por ejemplo, se me dio la escuela, o sea, no tenía que como machetear o así, ¿no? A mí en ciertas materias, y había otras que de plano, no. Pero, entonces, ¿qué tanto está ese esfuerzo, pues, no? Igual si te sacas 10 y le tiras a la flojera, pues va la misma como hey, vamos esforzándonos, ¿no? Porque sabes de lo que es capaz.
Pero también si se sacó el 7, pero lo viste esforzarse y lo viste ir a clases extras y lo viste estudiando, pues también es muy válido. Porque ¿Sale? yo sí soy muy de la idea de que hay que presionarlos un poquito, hay que estarlos presionando, de decir, a ver, pues un poquito más y ir jalando un poquito esa liga, porque, o sea, si él puede, o sea, tratar de elevarlos a lo máximo, o sea, que exploten sus habilidades al máximo, como dice usted, sí, no con estresarlos, pero como también igual, pues no le va a pasar nada, la vida va a ser eso, un estrés toda la vida. Tampoco evitarle el estrés, porque también va a ser parte de su vida. Sí, no evitárselo, pero tampoco ponérselo como No. esto va a ser, o al revés, permitirle que busque el ser feliz, ¿sale? El vivir exitoso, feliz. Porque si ¿sale? le vamos a pintar el mundo de color de rosa, de que no se estrese o no se estrese por algo, pues obviamente lo estoy preparando para que el día de mañana pues se prepare para un mundo sin estrés y eso no es válido. No, como les decía, sí hay estrés, eso es cierto, por eso decíamos, sí van a pasar cosas, por eso esta parte de resiliencia, ¿no? Sí van a pasar, pero tú eres capaz de ser feliz a pesar de, o de salir adelante con las capacidades que yo te he brindado, ¿no? Y eso es lo que buscamos, darles a nuestros hijos esas herramientas para que por sí solos puedan salir adelante. ¿Ok? Pues muchas gracias, como les decía, aquí están mis datos, cualquier cosa, estamos en Centro Alce, y pues somos un centro con muchos... Está en Zona Río, atrás del Secud. Ajá. Somos un centro con muchos psicólogos. Laura, que por lo general viene también, ya les tocará en alguna ocasión, y yo dirigimos el centro, pero en el centro hay muchos psicólogos de todas las áreas, ¿no? Del deporte, de parejas, de adolescentes, para lo que se les ofrezca. Ahí están los datos de contacto. Gracias. Muchas gracias.